En este video se va a indicar la estadística descriptiva o el resumen numérico de datos, las medidas de posición, las de tendencia central y las de dispersión tanto en Infostat como en Excel. Para comenzar con las medidas de posición, de igual forma se deben copiar los datos para el cálculo. Por ejemplo, tiene grados alcohólicos para producir el mínimo, para producir vino. Y indica que el mínimo debe ser 12 grados de libertad y estar en el segundo decil. Entonces se va a calcular el segundo decil. Se va a estadísticas, se cierra la tabla, se abre una nueva tabla, le pega incluyendo columnas y se va a estadísticas y medidas de resumen. Le da clic en aceptar. Le pasa los grados alcohólicos a variables. A veces hay variables de clasificación, debe pasarlas aquí abajo. Va a dar clic en aceptar. Y aquí le salen algunas medidas descriptivas como la media, la desviación estándar, la varianza, el error estándar, coeficiente de variación. Se le da un clic y sale el nombre aquí. Antes de eso hay que quitar en aceptar todos los demás valores marcados y solo poner un visto a percentil. Para calcular el segundo decil, como lo indica en el ejercicio, hay que recordar que el decil es una división de 10 en 10 por cientos, y si es el segundo va a ser el 20%. Por tanto, aquí le indica percentil. El percentil es una división de 1 en 1 por cientos, y si quiere tener el 20% deberá tener o poner aquí el percentil 20. De esta forma, solo mueve los valores hasta que queden 20. Y le da clic en aceptar y salen todos los valores. Y de igual forma se hace para los demás valores o otros cálculos que quiera hacer. Por ejemplo, un quintil. Dice segundo quintil. El quintil es la división de 100 en 5 partes, o sea 20, 40, 60, 80, 100. Y como habla del segundo quintil, será el 40%, o sea el percentil 40. Solo se pone aquí el 40 y clic en aceptar. Y así sucesivamente se va haciendo según lo que se pida. Ahora, para calcular las medidas descriptivas, continuando con el mismo ejemplo, se van a calcular la mayoría de estas. Se va a Infostat con los datos ya pegados, estadística, medidas de resumen. Va a pasar la variable, el nombre de la variable, aceptar, le quita un visto a percentil y aquí calcula. Por ejemplo, quiere la media, la desviación estándar, la varianza, el error estándar, coeficiente de variación, la mediana y todos los que necesite, el mínimo, el máximo, tamaño de la muestra. Le da un clic en aceptar y aquí salen los valores. Hay formas de presentar. Por ejemplo, aquí está en la forma horizontal. A veces se requiere solo en forma vertical. Le va a cambiar en esta opción vertical y aceptar, y se presentan de esta forma. Una vez que tiene aquí, pues los copia a Excel y está resuelto el problema. Ahora se va a indicar en Excel cómo se calculan estas medidas descriptivas. Entonces, aquí en el archivo están unas fórmulas. Por ejemplo, para la mediana es esto, la fórmula. Solo va a escribir mediana, dependiendo de si está en inglés o en castellano. En castellano es mediana, en inglés es median, pero eso se actualiza según el Office que le abra al archivo que se presenta aquí. Entonces el cálculo es muy sencillo, solo va a escribir la fórmula, igual mediana. Le puede dar un doble clic ahí para elegir la fórmula adecuada. Le marca los datos, estos datos. Los datos aquí pueden estar organizados en filas o en columnas, no es ningún problema la organización. Le cierra el paréntesis y le da un clic en Enter. Y está calculada la mediana. De igual forma hay para la moda, moda.1, grafica los datos, media geométrica, media aritmética, promedio. Todo esto está en castellano, se les recuerda. Media armónica, de igual forma, media.armo. La varianza si es de la población o si es de la muestra, que tiene una S,
y la población una P, punto P. Igual la desviación estándar. Es esta fórmula, tiene una P, si es de la población, o si es de la muestra tendrá una S, perdón, una M, como se muestra aquí. La otra forma de calcular la estadística descriptiva en Excel es usando los complementos. Tiene que agregar los complementos. Le da un clic en este botón que aparece en la parte superior y va a aparecer más comandos, la penúltima opción. Se abre este cuadro y le da clic igual en la penúltima opción, complementos o add-ins, que debe salir en Excel. Aquí le da clic en ir en esta parte de abajo y aquí le pone un clic en herramientas para análisis, que debe estar allí, aparecer aquí en esta opción. Le deja así y aceptar. Ahora se va a datos y aquí debe aparecer la opción, el complemento, análisis de datos, en la opción datos y datos, análisis de datos. Le da un clic y aquí hay varias opciones para sacar las estadísticas. Entonces, como se quiere la medida descriptiva, se busca aquí estadística descriptiva, es la sexta opción. Le da clic en aceptar y aquí aparece un cuadro. Entonces, continuando con estos datos, se seleccionan los datos. ¿Cuáles son? Aquí le pone si está agrupado por columnas o filas. Aquí está por columnas. Aquí sí es importante agruparlos, ya sea columnas o filas. Si tuviera rótulo en la primera columna, debería ponerle rótulos en la fila. O sea, si estuviera marcado así, debe indicarle que la primera fila es de rótulos. Caso contrario, no se le indica esa parte. Y aquí se pone rango de salida. Es la parte donde quiere que se salgan los datos o se presenten. Se da un clic aquí y otro clic aquí afuera. Entonces queda fijado. Puede sacar una hoja nueva, un libro nuevo. Luego le da clic en el resumen de estadísticas, que es esta opción, y clic en aceptar. Entonces aquí se generan los datos. Está la media, el típico y todos los que ya se viene indicando acá. Es otra forma de presentar los datos. Aquí ya se presentan los datos con un cuadro con el estilo científico, se puede observar.